Hola a todos, el tema que hoy hablaremos, denominado vectores. Veamos el esquema principal. Hablaremos sobre la definición, elementos, clases, operaciones y aplicaciones. En este video vamos a abarcar el tema de definición y elementos. Dentro de elementos, la dirección, el sentido y el módulo. Definición de vector. Para empezar, es un ente matemático. Un ente matemático que sirve para diversas operaciones, pero más que todo es utilizado en el campo de la física. Se representa mediante un segmento orientado dentro de un espacio euclidiano. ¿A qué nos referimos con segmento orientado? A que el segmento es una parte de la recta y el vector precisamente es una parte de la recta, con la diferencia de un segmento común de que este tiene una orientación en un determinado espacio. En física, el vector sirve para representar a las magnitudes físicas vectoriales, como pueden ser velocidad, posición, fuerzas, en fin. Ahora, la notación se representa con letras del alfabeto, normalmente cualquier letra, mayúscula o minúscula. Luego veremos la diferencia entre vectores con notación mayúscula y minúscula. Pero la particularidad que lo diferencia de una variable común de álgebra es que poseen una flecha en la parte superior. Elementos de un vector. Dirección de un vector. ¿Qué se entiende por dirección de un vector? Bueno, es la orientación que tiene el vector respecto al eje de coordenadas. Un eje de coordenadas clásico es el eje X, el eje Y y el eje Z. Ahora, surge de la pregunta cómo se ubica el vector en un plano. ¿Por qué? Porque como dijimos, el vector tiene algo particular. Se puede ubicar en un determinado plano o espacio. Entonces la dirección viene a ser precisamente eso. Es la orientación que tiene el vector dentro de un plano. Pero geométricamente se representa por el ángulo con respecto a un eje. En este primer ejemplo vemos con respecto al eje X que el vector AB forma un ángulo de 63.43 grados. En este otro caso vamos a ver que forman otro ángulo diferente. Por lo tanto, estos vectores tienen diferente dirección. Podemos apreciar que al cambiar la orientación del vector en el plano va cambiando su ángulo, por lo que se reafirma que el ángulo es la dirección del vector. Sentido de un vector. Indica hacia qué lado de la dirección actúa el vector, ya que un segmento orientado tiene dos puntas. Gráficamente se representa por una cabeza de flecha. En este ejemplo podemos ver un vector que va desde el punto B hasta el punto A. El sentido de este vector es de B hacia A. Podemos ver por acá otro vector que va con diferente sentido, desde el punto A hasta el punto B, ya que la cabeza de flecha está en el punto B. La cabeza de flecha siempre indica hacia dónde llega. El sentido de B a A y el sentido de A hacia B. Este de acá será denominado el vector BA, cabeza de flecha apunta hacia A, y este será denominado el vector AB. Cabe resaltar que estos son vectores fijos, por eso están representados con letras mayúsculas. Luego veremos los tipos de vectores. Ahora, coordenadas de un vector. Las coordenadas de un vector son la longitud que se desplaza tanto en el eje X, en el eje Y, como en el eje Z. Acá tenemos un vector AB de dos coordenadas. Coordenada X, coordenada Y significa que está en un plano, y acá con tres coordenadas por lo que está en un espacio. Vamos con el módulo. Indica el valor de la magnitud vectorial. ¿Qué se refiere con esto? Se refiere a que si tenemos un vector fuerza o un vector velocidad y me dicen que el vector fuerza tiene un módulo de 5, significa que en realidad es 5 newtons. Si fuera la velocidad y me dicen que el módulo es 3, sería 3 metros sobre segundos. Y así. Geométricamente es el tamaño del vector. Entre paréntesis acá podemos decir que es la longitud del segmento. Claro, en un determinado plano, si nosotros queremos ver cómo actúan las fuerzas o las velocidades o cualquier magnitud, simplemente lo graficamos, y si queremos hallar el módulo viene a ser el tamaño del segmento. Aplicando Pitágoras podemos hallar el módulo. Ahora, teniendo las coordenadas del vector, simplemente elevamos cada una de sus coordenadas al cuadrado y las sumamos.
le sacamos una raíz cuadrada y tenemos el módulo del vector. Ahora, la notación del módulo del vector tiene que hacerse dentro de unos palitos, como podemos ver acá, que se parecen mucho al valor absoluto. Ahora, en este caso tenemos que nuestro vector AB, que parte de A y llega a B, se desplazó en el eje X 2 unidades y en el eje Y 3 unidades, por lo que sus coordenadas serían 2, 3. Aplicando esta definición de módulo, operamos y vamos a obtener que el módulo de este vector va a ser la raíz cuadrada de 13. Módulo de un vector cuando me dan dos de sus puntos, su punto inicial y final. Bueno, la definición está acá. Se preguntarán qué es x2, x1, y2 y y1. Bueno, simplemente son las coordenadas de cada uno de sus puntos. Como recordarán, si tenemos un vector AB que posee coordenadas x y y, donde x indica el desplazamiento en el eje x y y el desplazamiento en el eje y, su módulo está definido de esta forma, elevando cada una de sus coordenadas al cuadrado, sumándolas y sacándole raíz cuadrada. Pero en este caso vamos a ver la relación que hay entre estas dos definiciones de módulo mediante el gráfico. Tenemos un vector AB. Si queremos hallar el desplazamiento en el eje X del vector AB, tendríamos que hallar la diferencia entre el punto de acá, porque es el máximo punto que abarca en el eje X, menos el punto de acá. Como la diferencia x2 menos x1 es igual a x, ya que es el desplazamiento en el eje X, del mismo modo sucede con el desplazamiento en el eje Y, viene a ser la diferencia de estos dos puntos. Ahora, como ya sabemos que la diferencia de estos puntos es equivalente a x y la diferencia de estos puntos es equivalente a y, simplemente podemos otra vez reemplazar en la fórmula anterior, ya que x vendría a ser x2 menos x1 y y vendría a ser y2 menos y1. Elevándolo al cuadrado vemos la similitud entre estas dos definiciones de módulo. Ahora vamos con un ejemplo. Tenemos los puntos A, B, 2,1 y B en el punto 4,5. Al aplicar la definición vemos que la diferencia sería precisamente 2 al cuadrado, 4, 5 menos 1, 4 al cuadrado, 16. Por lo que sacamos su raíz y tenemos que la raíz de 20 precisamente viene a ser su módulo. Espero que este video te haya ayudado a despejar algunas dudas respecto a vectores. Gracias y éxito. Si te gustó el video, suscríbete.